La libertad es la posibilidad que nosotros tenemos de elegir, ¿cierto? Y la responsabilidad, entonces, es que esas elecciones que nosotros hagamos no nos afecten ni afecten a otros. La libertad es esa capacidad que yo tengo de desarrollarme libremente o de manera plena en la sociedad, sin sobrepasar los derechos que tienen los otros, sin sobrepasar por encima del otro, o que mis acciones no generen, digamos, o pongan en una mala situación a los demás. Yo considero que esa es la libertad. La responsabilidad es cómo yo asumo mis hechos dentro de la sociedad, cómo me responsabilizo de ellos, es decir, cómo yo actuando dentro de la sociedad, mis acciones, yo soy consciente de que cada acción tiene una reacción, cómo esa reacción de mi acción no va a afectar al otro, cómo yo soy consciente de que incluso lo va a afectar. Es como tener conciencia de mis acciones. Desde la Constitución nacimos en un país libre. Ahora bien, somos libres de elegir, llevándolo desde un campo político-social. Somos libres de elegir quizás algunos de nuestros dirigentes, pero ¿cuál es la responsabilidad que consigo lleva esta libertad de poder tomar decisiones? Llevándolo al campo familiar, eres libre de quizás tomar acciones dentro de tu hogar, pero ¿cuál es la responsabilidad que consigo lleva al poder tener como todo este tema de la libertad? Si eres una persona casada o compartes tu vida con alguna pareja, te vas a dar cuenta que puedes ser libre de muchas cosas, pero ¿cuál es la responsabilidad que va detrás de todo esto? Entonces, ¿cuál es el trasfondo? Creo que la libertad y la responsabilidad van muy de la mano. Para mí libertad es lo que cualquiera por derecho puede hacer. Y siempre me ha gustado la frase que la libertad de una persona termina donde empieza la de otro, ¿cierto? Responsabilidad es a lo que todos hemos accedido que debemos hacer, o sea, queramos o no, por esta libertad. O sea, la libertad conlleva cierta responsabilidad. Es que la libertad y la responsabilidad son dos caras diferentes de la misma moneda. La libertad es el espacio de acción que cada sujeto, de acuerdo con sus condiciones existenciales, toma decisiones acerca de lo que quiere hacer, y la responsabilidad es lo que queremos imputarle en el ejercicio de la libertad a las personas. Suelen ser dos caras de la misma moneda, en el sentido de que si yo quiero ejercer la libertad, tengo que estar dispuesto a asumir las consecuencias de los efectos que genere mi libertad. Para eso se imputan responsabilidades. Ahora, el grado de libertad o el grado de responsabilidad no es algo que se predica en el vacío, sino que se predica de acuerdo a las relaciones. Por eso la libertad es una libertad contractual, una libertad de acción en la ciudadanía, una libertad desde el punto de vista ético, pero las libertades y las responsabilidades se predican en concreto y no en abstracto.